son las tentaciones. ¿Sí? Son las tentaciones. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes al Señor, es porque hay una convicción de que hay un Dios todopoderoso y que todo lo puede. Amén. Aquel hombre, y yo te digo una cosa, hermano, no podemos negar la existencia de Jesucristo. Nadie, ninguna religión en ese mundo puede negar la existencia de Jesús, de que vino a esta tierra. Amén. Porque yo les dije, Él fue el que partió los tiempos. Estamos en el 2020, ¿después de quién? De Cristo, ¿sí? A defender. ¿De quién? El enemigo. Y el enemigo trata de que tú y yo entremos en el pecado para podernos hacer cosas. Entonces, una vez que nosotros sabemos lo que es el pecado, ¿sí? Lo que expliqué yo la vez pasada en el estudio, entramos a una nueva etapa donde nosotros tenemos que seguir ese proceso de cambio en nuestras vidas. El proceso de cambio en nuestras vidas, cuando nosotros venimos a Jesús, siempre va a tener un beneficio, va a tener unos cambios radicales en nuestras vidas, pero va a empezar por lo espiritual. ¿Sí? Por lo espiritual. Yo te dije, una enfermedad empieza en lo espiritual. Siempre empieza en lo espiritual. Aunque no te des cuenta, pero empieza en lo espiritual. Y luego surge en lo físico. Cuando tu espíritu es sano, tu físico es sano. Empieza a tener una sanidad. Entonces, cuando Jesús venía al enfermo y venía a la persona que estaba mal espiritualmente, lo primero que le decía, ¿crees que puedes ser sano? Y la persona le contestaba, sí, creo. Pero luego Jesús les decía, tu fe te ha salvado, no decía sanado, ¿sí? Decía salvado. ¿Salvado de qué? Del pecado, del resultado del pecado, ¿sí? Del infierno. Porque para Jesús es más importante es tu salvación que tu sanidad. Aunque primeramente entra la salvación y después entra la sanidad. Amén. Por eso había cambios en las personas y venía Jesús y les decía con fe, ¿crees que es posible esto? Y la persona con fe lo miraba y decía, sí, lo creo. Y en ese momento surgía el milagro, ¿sí? Porque lo que primero sanaba a Jesús era lo espiritual. Y inmediatamente venía lo físico. Entonces les decía Jesús, entonces, párate, ¿sí? Ven y sígueme. Aquellos hombres que subieron a aquel paralítico por el tejado, si se acuerdan de esa historia, rompieron el tejado y empezaron a bajarlo a donde estaba Jesús porque no podían entrar, estaba lleno el lugar, ¿sí? Y bajaron al paralítico, 4 varones, ¿sí? Lo bajaron. Cuando ellos lo bajan, Jesús vio la fe no de él. ¿La fe de quién? De ellos. Y por su fe, él fue sano. ¿Cuántos se han traído a alguien con fe a este lugar? ¿Ya ha pasado algo? ¿Sí? Porque es por la fe. Porque la fe actúa en lo espiritual. ¿Sí? O sea, la fe tú la vas a utilizar en lo espiritual para que haya un cambio radical desde el interior hacia el exterior. No puede ser al revés. Tú puedes trabajar en las emociones, pero las emociones son falsas, hermanos. Tú te puedes emocionar o enamorar de alguien y sabes una cosa, ese alguien te puede fallar. Pero cuando viene una palabra de Dios, cuando viene una comprobación de Dios, no puedes fallar.
no puede fallar. Porque te voy a decir una cosa, cuando nosotros le creemos al Señor y le creemos con fe, Cristo percibe la fe. Cristo percibe lo que tú estás sintiendo hacia Él. Y cuando tú sientes eso, entonces empiezas a tener un cambio radical en tu vida. Hay cosas que en el mundo te importaban y ahora ya no te importan. Hay cosas que eran bien importantes en el mundo y que ahora ya no son importantes. Ahora tu importancia la trasladas a las cosas de Dios. Como cuando todos empezamos aquí en el Evangelio, hermanos, ¿cuántos no fuimos tocados por el Espíritu Santo y cuántos ya no queríamos que fuera domingo o que fuera miércoles para estar en la iglesia? ¿Sí? Porque había una transformación, había algo que había tocado nuestro espíritu. Por eso dice, el Espíritu le confiesa a tu espíritu que eres hijo de Dios. Lo dice Romanos. ¿Sí? Entonces ahí cuando hay un convencimiento real. Y aquí vamos a hablar de esto, que vamos a empezar esta serie el día de hoy, que yo creo que la voy a dar en 3 miércoles, ¿sí? Para profundizar y que ustedes la entiendan, ¿sí? De lo que es un verdadero cambio en el cristiano. ¿Amén? Y vamos a hablar del nuevo nacimiento. ¿Cuántos habían escuchado ya del nuevo nacimiento? El nacer de nuevo. ¿Sí? Y vemos cómo en el libro de Juan, capítulo 3, había un hombre que se llamaba Nicodemo. Si se acuerdan de la historia, vino a Jesucristo. Ahorita lo vamos a leer en la Biblia. ¿Cómo viene Jesucristo de noche para que no lo vieran los demás sacerdotes? Porque él sí creía en el poder de Dios. Ahí empieza el verdadero cambio del cristiano. ¿Sí? Cuando las cosas de allá afuera ya no me son tan importantes, ahora las cosas de aquí adentro me son importantes. ¿Sí? Yo traslado la importancia ahora a nuestro Señor Jesucristo. Y eso me pasó a mí, ¿sí? Yo estando en el mundo, yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Para mí el fútbol era mi pasión. Yo no podía, sin ningún domingo, ir a jugar fútbol. Y luego iba hasta los sábados. Y luego iba entre semana, que había los miércoles allá en Infonavit. Hasta allá me iba a jugar fútbol. Donde había torneos de fútbol, ahí estaba. Que en la Plaza Galeana, que en la plaza allá de Parque Méndez, que en el Parque de la Estrella, en Colonias, que aquí por donde estaba el rastro había un campo y jugué también fútbol. O sea, ¿qué cancha no visité? Y yo esperaba con pasión el domingo para irme a jugar, el miércoles para ir a jugar. Ahí en Obrera otra canchita que hicieron así media de tierra, bien fea. No, ya sé, yo iba a jugar ahí. Y eso era mi pasión, era lo que me movía en esta tierra en ese tiempo. Cuando yo conozco a Jesús, hermano, esa pasión cambió radicalmente. Tú me puedes invitar ahorita a una fiesta, me puedes invitar a un partido de fútbol, me puedes invitar a otro tipo de actividad en el mundo, no es mi pasión. Pero si tú me invitas ahorita a orar a una casa, me invitas a orar por una persona, me invitas a ir a predicar a algún lado, hermano, yo voy a poner en primer lugar eso. Porque mi pasión ahora es hacia el Señor. ¿Sí? Pero eso empieza con el nuevo nacimiento. ¿Sí? Con el nacer de nuevo. Ahora, el nuevo nacimiento implica muchas situaciones en el ser humano. Porque no es una emoción. ¿Sí? Las emociones, hermano, las emociones te pueden, ¿cómo te diré? Es un interruptor nada más para que tú vengas a las cosas de Dios. Pero después del interruptor, después de que se prendió ese interruptor por la emoción, tú tienes que tener una convicción. Creer en lo que está diciendo la palabra. Porque si sigues con la emoción, hermano, tarde o temprano, ya no vas a estar sentado aquí. Ya tu pasión va a ser otra, allá afuera. O a lo mejor fue momentáneo. Y en la emoción puede haber mucha falsedad, hermano, porque
porque dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías y en el libro de Isaías, que el corazón es ¿mande? Traicionero. Que puede traicionar el corazón. No podemos guiarnos por el corazón. ¿Sí? Mira, yo te lo decía y se lo he dicho en la iglesia, en las cosas de Dios no hay sentimentalismo, no hay emociones, ¿sí? Hay realidades, porque cuando tú vives la realidad en las cosas de Dios, vas a empezar a dar pasos verdaderos en tu vida. Pasos y cambios verdaderos en tu vida, ¿sí? Tú no te vas a dejar llevar por la emoción. Ay, es que esto, ay, es que el otro, ay, es que vi esto, ay, es que vi el otro. No, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo te voy a decir una cosa, hermano. No, en ningún lado de la tierra vas a hallar una iglesia perfecta. Porque la misma Biblia lo indica, ¿verdad? Dice que va a crecer el trigo y la cizaña juntas. Pero el problema de la gente que empieza, lo único que viene a ver es la cizaña. Siempre no sé por qué enfocamos, y el mismo diablo nos hace enfocar en las cosas malas en lugar de las cosas buenas, ¿sí? Y eso actúa también en nuestras emociones. En una de las tres partes que forman el cuerpo, somos tripartitos, acuérdense: alma, cuerpo y espíritu. Y donde trabaja todo eso es en el alma, porque en el alma están las emociones, están los sentimientos. Y hay cosas que te lastiman. Y hay cosas que vistes y no te gustaron, mejor me voy a otra. Te vas a la otra iglesia y allá vas a volver lo mismo, vas a volver cosas peores, ¿sí? Y aquí lo que se trata es de mantenernos. Donde Dios nos puso, ahí tenemos que crecer y dar fruto. Así son en las cosas de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento, cuando tú eres una persona nueva, el nuevo nacimiento, absolutamente nada te va a mover. Porque tú ya eres una persona nueva, transformada. Ahora sí, moldeada por Dios, hecha por Dios. ¿Amén? Y en la iglesia, te voy a decir, hay tres tipos de cristianos. Tres tipos de cristianos, hasta cuatro a veces, ¿verdad? Cuatro tipos de cristianos. Y el primero es el simpatizante. En la iglesia muchos son simpatizantes. Y yo te voy a decir por qué muchos. Porque dice la Biblia que son muchos los llamados. ¿Y qué? Pocos los escogidos. ¿Sí? Es que me gustó la alabanza, es que me gustó cómo predicó el pastor, cómo predicó el hermano Perino, ¿sí? Y te dejas llevar por esas cosas en lugar de realmente tomar la palabra que viene de parte de Dios, ¿sí? Y hay muchos simpatizantes en la iglesia, ¿verdad? Van por simpatía. Y eso no sirve. El segundo es el cristiano social. El que sabe que tiene que ir domingo o miércoles, que sabe que tiene que ir, pero que realmente no se compromete en las cosas de Dios. Entonces, ese no es un nacido de nuevo. Y el otro es el que tiene cargo de conciencia. A veces venimos a la iglesia porque tenemos un cargo de conciencia. Hiciste algo mal en el transcurso de la semana y dices: el domingo voy a pedir perdón. Vienes el domingo, pides perdón, sales de la iglesia y la siguiente semana la vuelves a pedir, ¿sí? Y así cada domingo el cargo de conciencia te va a hacer venir a la iglesia para estar pide perdón, pero realmente ese no es un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Es simplemente calmar tu conciencia. Está dura la palabra, como decía
pastor. Sigo padre. Y el último es precisamente el cristiano espiritual. El que tiene una verdadera relación con Dios. El que nada lo mueve. El que viene el enemigo, vienen los vientos recios, viene la tempestad. Y como dice la palabra, ¿verdad? Como dice el salmista, ¿verdad? O como dice Salomón también, está como las palmeras de la playa que viene el ciclón y se vienen hasta abajo y ¡zum! ¿Sí? Que puede venir un ciclón, un recio fuerte y nada les va a desarraigar. ¿Sí? Y ese es el cristiano espiritual, ese es el que ha nacido de nuevo. Ese es el que verdaderamente quiere una relación con Dios. Porque cuando nosotros, fíjate, nuestra mente nos invade con cosas mundanas, quiere decir que aún estamos batallando con algo en nuestras mentes que nos está queriendo hacer pecar para caer. Y vuelvo a repetir, caemos y venimos a la iglesia, ¿sí? Simplemente a calmar la conciencia. Pero un cristiano verdadero es aquel que le da seguimiento a las cosas de Dios efectivamente. ¿Sí? Aquí, en este lapso del cambio del hombre natural al hombre espiritual, en ese tramo, aquí en este tramo, va a existir Satanás. Para que tú no llegues al cristiano espiritual, tú vienes a la iglesia, aún eres un cristiano natural, eres una persona natural. Pero en este proceso, aquí Satanás va a tratar a toda máquina impedir de que tú llegues a ser o a nacer de nuevo. ¿Sí? Vienen ideas, vienen pensamientos, vienen sueños, vienen ataques. Te encuentras al novio de la juventud de la secundaria que te movió el tapete de vuelta y ya tú ya tienes 40 años y 3 hijos. ¿Sí? Porque ese es el diablo. Porque el diablo va a trabajar en tus sentimientos, va a trabajar en tus emociones para hacerte caer. Ahí trabaja el enemigo. Viene el amigo que ya no veías, que se fue para los Estados Unidos y tenía 20 años en Estados Unidos. Viene a México con su trocón y con billete y te dice: a ver, Lorenzo, vente, vámonos, echarnos unas, hombre. Una, no ninguna, hombre, no te va a pasar nada. Y te quiere hacer caer de una manera u otra para quitarte de los propósitos de Dios. Tú tienes que aprender a nacer de nuevo. No trabajar en las emociones y en las convicciones. Ser un hombre o una mujer realista en las cosas de Dios. Amén. Aprender a orar y a tener una comunión con Dios. Porque tarde o temprano, si tú no sueltas al mundo, el diablo no te va a soltar. El enemigo te va a hacer garras. Y va a empezar con el pecado, más bien va a empezar con la atracción del pecado para que te caigas. Porque ese es el diablo. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy así seguro que si yo ahorita no estuviese en Cristo, yo no estuviese bien. Y he visto la protección de Dios en mi vida poderosamente. Cómo Dios me ha sacado de la muerte, como dice el salmista David. Me sacaste de las prisiones de la muerte. ¿Sí? Y eso yo lo he visto en mi vida. Cosa que tal vez ahorita en la actualidad le digo, yo no estuviera aquí. Ya estuviera por ahí en una lápida, ¿verdad? Con un mensaje y quién sabe a dónde estuviera, ¿verdad? Está hablando del cielo y la tierra, del infierno. Entonces aquí lo importante es que tú y yo nazcamos de nuevo. ¿Amén? Y vamos a desglosar desde ahorita lo que es la salvación, lo que explica la salvación a través del nuevo nacimiento.
Porque el nuevo nacimiento en un cristiano es importante. Mucha gente puede estar dentro de la iglesia más de 10, 20, 30, 40 años, haber sido de cuna, como le llaman en el Evangelio, pero nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha sido un cristiano verdadero. Trabaja por emociones. Y realmente, hermanos, esto no es algo que te quite el gozo, la felicidad, porque mucha gente cree que saliendo de la iglesia, entrando a la iglesia, vamos a dejar ciertas cosas que nos traían felicidad. Pero te voy a decir, esa felicidad era una felicidad falsa, era una felicidad que te llevaba a problemas, era una felicidad que te llevaba a tener ciertos problemas físicos, mentales, espirituales. En mi caso, yo por ejemplo, jugué mucho tiempo fútbol y este tobillo en una lesión se me quedó aquí una bola. Tuve problemas en la rodilla que ahorita de repente doy un paso así y me duele, y es una consecuencia de lo que yo estaba haciendo. Imagínate que esa energía, ¿sí? Y todo ese vigor que yo tenía en la juventud lo hubiera ocupado para las cosas de Dios. Si hoy, en este tiempo, yo quisiera tenerlas. Pero nunca es tarde, hermanos, para las cosas de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en la mente, ¿verdad?, una transformación. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser como la mente de Cristo, ser transformados como la mente de Cristo. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, yo simplemente te lo digo y se lo he dicho muchas veces, hazte la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? En cualquier problema, en cualquier detalle, en cualquier circunstancia que tú tengas, ¿qué haría Jesús con este problema? ¿De qué haría? Y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Qué haría porque el médico me diagnosticó una enfermedad de muerte? ¿Qué haría Jesús si a Jesús le hubiera diagnosticado una enfermedad de muerte? ¿Qué creen que haría? Lo primero que haría, ¿qué creen que haría Jesús? A ver quién me dice rápido. Orar. Lo primero que iba a hacer el Señor era orar, tener una comunión con Dios, ¿sí? Decirle, porque nosotros, hermanos, tenemos la exigencia, la voy a decir así entre comillas, ¿sí? Tú eres un hijo de Dios y tú puedes, entre comillas, exigirle al Padre, que es papá. Ejemplo, tu hijo cuando te pide algo, ¿qué te dice? Mamá, cómprame esto. Papá, ¿me compras esto? Papá, quiero esto. Porque hay una relación, ¿sí? Porque hay una confianza. Y yo te voy a decir una cosa: si tienes el modo de lo que te está pidiendo tu hijo, dime si no se lo vas a comprar. Y Dios es el dueño del oro y de la plata, y tiene autoridad y tiene poder que no te puede dar conforme a su voluntad. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de eso? Pero esto implica la relación que tú y yo tengamos con Dios en el nuevo nacimiento, en que tú seas verdaderamente un hijo de Dios. Porque falsamente allá afuera dice la gente: no, todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. Unos son creación de Dios, otros son hijos de Dios porque hacen su voluntad. ¿Sí? Si tú vas y le preguntas con todo respeto a la religión católica y le preguntas a cualquiera que salga de ahí de la catedral y le diga: oiga, ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué implica ser hijo de Dios? Es lo que vamos a ver. ¿Sí? Es lo que vamos a ver en este estudio. Y tú vas a hacer ahí un análisis de tu vida y vas a saber si tú en realidad hasta ahorita eres hijo de Dios. Y si no, ¿qué te hace falta para ser hijo de Dios? ¿Sí? Porque no todos son hijos de Dios. Inclusive a los que estamos dentro de la religión, ¿sí?, dentro del cristianismo, muchos no son hijos de Dios.
antes, ya les dije, venimos a calmar nuestras conciencias. A veces somos cristianos sociales, ¿sí? Y yo te voy a decir una cosa, muchos, sin ofender, ¿verdad?, a la religión católica, pero muchos dentro de la religión católica son cristianos sociales. Son sociales, saben que tienen que ir a misa el domingo y van, ¿sí? Saben que tienen que festejar ciertos santos y van, ¿sí? Pero dentro, salen de la iglesia, no tienen una comunión con Dios. Salen de la iglesia y ¿qué? ¿A dónde va a ser? ¿Qué? ¿Dónde va? ¿En qué antro va a estar el asunto? Oye, ¿dónde va a ser la pachanga? ¿Dónde vamos a reunir para ver el partido de la América Cruz Azul? Y son sociales, ¿sí? No tenemos temor de Dios. Cuando tú eres un hombre o una mujer nacida de nuevo, en ese momento, cuando tú haces esa transformación, te voy a decir una cosa, viene el Espíritu Santo sobre tu vida y te hace sentir temor y temblor de las cosas que tú puedas hacer mal allá afuera. Y cuando viene eso a tu vida, entonces ahí puedes decir que tú eres un hombre o una mujer nacido de nuevo. Pero ahorita vamos a ver rápidamente, abre tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a ver cómo este hombre, que ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a analizarlo. Y vuelvo a repetir, no vamos a terminar el estudio porque lo vamos a ver en 3 partes. Juan capítulo 3, me dicen con un amén cuando ya estemos ahí. Estamos ahí, si no por aquí me lo pone Marce. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? ¿Sí me están siguiendo o no? Se llamaba un principal. O sea, nota esto, hermano, no lo leamos de bajadita. Fíjate lo que está diciendo la palabra, era un principal, ¿sí? Un hombre importante dentro del Sanedrín. Era un sacerdote importante, ¿sí? Dice, y luego dice, versículo 2, este vino a Jesús. ¿Cómo vino Jesús? De noche, ¿sí? De noche, o sea, venía encubierto, ¿sí? Y luego dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Reconocía o no reconocía? ¿Sí? Pero él no lo quería exponer delante del Sanedrín porque también se le iban a aventar. Y aquí este hombre tenía temor de los hombres, mas no de Dios. Yo les he dicho, lo importante es tener temor de Dios, no de los hombres. Lo importante es quedar bien con Dios y no con los hombres, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver. Entonces este hombre tenía cierto temor, pero a los hombres, al Sanedrín, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, cuando decía Jesús esto, hermanos, estaba haciendo una afirmación, ¿verdad? Con seguridad. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? Ay. Este va a ser el problema de muchos de nosotros. Si no nacemos de nuevo, no vamos a poder, ¿qué? Entonces, aquí implica algo importante, hermanos, ¿sí? Por eso, no todos van a ver el reino de Dios. Aquí hay una ventaja bien importante, que tú estás buscando de Dios. Pero necesitamos tener una transformación, un cambio verdadero. Amén. Porque el mundo allá afuera nos atrae. No hay a qué persona, no hay a qué pastor, no hay a qué cura, no hay
traiga las cosas del mundo. Pero lo importante es, de todos estos, ¿cuántos resisten la tentación? Esa es la diferencia, ¿sí? Aprender a resistir la tentación es cuando yo ya tengo la presencia de Dios en mi vida, tengo temor de las cosas de allá afuera, no me dejo llevar tan fácilmente por la tentación para no caer y que venga el diablo y me robe, ¿sí? A ver, ¿qué pasaría? Un ejemplo, pero lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y oren por mí. ¿Qué pasaría si ustedes se enteraran que yo soy infiel a mi esposa y que me vieran allá afuera con otra persona? ¿Cómo iban a recibir la palabra aquí ustedes? ¿Me iban a creer o no me iban a creer? ¿Qué intenta el diablo? Deshacer la obra de Dios. Y en el momento que ustedes me vean en pecado a mí, esta iglesia se desvanece, se va. Ustedes buscan otra iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo tengo un cargo dentro de la iglesia. Pero la diferencia o la comparación no es menos ni más de que ustedes caigan también. Porque hay mucha gente que los conoce. Hay mucha gente que sabe que ustedes van a la iglesia y dice la palabra de Dios que nosotros vituperamos a Cristo cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas. ¿Sí? Imagínate, la gente a veces tú le estás predicando en el trabajo a las personas, pero luego te ven robando ahí en tu trabajo, herramientas, te ven material. Ay, el cristiano ese sí que es cristiano, miren. No, hombre, yo mejor, así estoy mejor en el mundo, ¿verdad? Oye, no soy hipócrita. Vituperamos, vacunamos contra el evangelio a la gente para no venir a la obra de Cristo. Aunque está mal enfocado, hermanos, ¿sí? Porque no es Cristo el que está haciendo la ofensa, es la persona, ¿sí? Pero por esa persona muchos no vienen al evangelio, ¿sí? Aquí Nicodemo estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios porque hacía las obras. Le decía, es que estas señales no las hace cualquiera, ¿sí? Si no está Dios con él. A ver, ¿cuántos hemos visto señales aquí? Señales, milagros, liberaciones, palabra profética que se cumple, ¿sí? Ahora, yo no me jacto, ¿verdad? Porque es Dios el que hace las cosas. Pero Dios también las hace a través de ti. Porque si ustedes se han dado últimamente cuenta, los domingos yo ministro, yo llamo a la gente a ministrar. Porque yo hice un ejercicio espiritual hace 4 domingos aquí y les dije, Dios nos puede usar a todos. Y estaba el hijo del hermano Sergio que tiene Down y oró por Perla. Y el Espíritu Santo tocó a Perla por medio de un niño Down. Y le dije, ven hijo, ora por ella. ¿Sí? Y ese es el propósito de la iglesia. Que todos creamos en el poder de Dios. Que todos hagamos las cosas. No, esto no nomás es del pastor. ¿Sí? Y por medio de esas señales comprobamos que somos hijos de Dios. Que tú tienes la autoridad, que tú tienes el poder, que tú puedes hacerlo, porque Jesús es lo que hacía, enseñar a sus discípulos. Y los discípulos enseñaban a otros, y así a otros hasta llegar al 2020, y ahora seguimos enseñando la misma doctrina de Jesús. Tú puedes hacerlo. Entonces le decía a Nicodemo, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Entonces le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, quería decir, si tú no tienes una relación con Dios, no puedes hacerlo tampoco. Pero Jesús estaba diciendo, vamos a decir subliminalmente, porque aún así no lo entendió Nicodemo. Estaba diciendo Jesús, si tú no naces de nuevo, tú no puedes hacer estas señales. Pero si naces de nuevo, tú puedes ver el reino de Dios.
Más adelante Jesús decía: en verdad os digo que si en mi nombre echan fuera demonios, el reino de Dios os ha acercado. ¿Sí o no dijo eso Jesús? ¿Sí? Porque las señales seguirán a los que creen. ¿Sí? En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sí? Si comieres cosa mortífera, no te hará daño. O sea, traes una protección total. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que venir a Cristo, tienes que venir a mí, ¿sí? Porque sin mí nadie verá al Señor. Pero tienes que creer. Y Nicodemo sí estaba creyendo, pero había una barrera, como en todos nosotros hay barreras, ¿sí? Y a veces es la vergüenza, hermanos. Yo que voy a andar con la Biblia en la mano, ¿verdad? No me da pena. Hay gente que viene y la envuelve en un periódico, en una bolsa de Artega y una bolsa de H&B y la trae para ver aquí. ¿Sí? Porque le da pena. Decía aquí: el sobaco es más cristiano que todo el cuerpo, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, parafraseando esto: si tú no vienes a Dios, no puedes ver el reino de Dios. Hay gente en la iglesia, me voy a decir, hermano, que está viendo los milagros aquí, que está viendo las liberaciones aquí, que está viendo la palabra profética cumplida aquí, y todavía dice allá: eso es mentira. El pastor se puso de acuerdo con ellos. No puede ver el reino de Dios, porque para ellos es locura, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces yo necesito nacer de nuevo para empezar a ver la gloria de Dios manifiesta. Me estaban diciendo el domingo unas hermanas, no sé, algunos testimoniaron, no sé, que ya ven que pasamos todos los niños aquí y que traían aceite en sus manos y polvo de oro. Y eso es ver las señales de la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando la gloria de Dios se manifiesta, cuando el reino de Dios se manifiesta en la vida de una persona. Entonces, vamos a ver el versículo 4. Bueno, del 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. 4. Nicodemo, o sea, el sacerdote, ¿sí?, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora, le estoy hablando de que era un principal, que era un erudito de la palabra, que era alguien que había leído, ¿verdad?, el libro de Isaías, alguien que creía en su padre Abraham, en su padre Moisés, ¿sí?, pero que no había visto proféticamente que el Hijo de Dios estaba frente a él. Y todavía le hace la pregunta: ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? No entendió. Pero yo te voy a decir una cosa: muchos de nosotros no entendemos, porque no hemos regresado, ¿verdad?, al vientre. No hemos nacido de nuevo. No hemos entendido que las cosas que allá nos ofrece el mundo, aunque pareciesen que fuese algo de gozo a nuestro cuerpo, a nuestra carne, nos va a traer destrucción. Y que nos tenemos que limitar de ciertas cosas para poder agradar a Dios y no al hombre. Nicodemo estaba diciendo esta pregunta al Señor y le decía: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro que físicamente esto es imposible, pero el Señor le estaba hablando en lo espiritual. Muchos de nosotros, hermanos,
algún día nacimos de nuevo. Eso cambió radicalmente nuestra forma, nuestras actitudes en el mundo, nuestra forma de actuar en el mundo, y hoy, gracias a eso, somos mejores. Las cosas no las vemos como las veíamos antes. Las cosas no las enfrentamos como las enfrentábamos antes. Las cosas no las discernimos como antes no las discerníamos. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir el 5. Le dice, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Y aquí está otra señal del hombre nacido de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu. Y si tú ves ahí Espíritu es con E mayúscula, ¿sí? Pues está hablando del Espíritu Santo. No, cuando es con E minúscula, o es nuestro espíritu o es un espíritu inmundo. Pero cuando es con E mayúscula, le habla del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si yo no naciera del agua y del Espíritu, no puedo entrar, dice la Biblia, claramente. Y no lo dice la Biblia, lo dice Jesús. ¿Sí? Lo dice Jesús. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí empieza el proceso del nuevo nacimiento. Como yo te lo dije hace tiempo en la radiografía del pecado, la transformación del hombre espiritual al hombre natural está en Ezequiel 36, 25, 26 y 27. ¿Sí? Que Dios te iba a lavar con agua limpia, Dios te iba a dar otro espíritu, Dios iba a transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne, Dios te iba a dar un nuevo espíritu y te iba a dar de su espíritu, que es el Espíritu Santo. En el mover del Espíritu Santo, hermanos, yo te digo, ese es el mayor gozo que puedes tener. Dice Romanos, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, en verdad, este es hijo de Dios. Amén. ¿Cuándo saber que el Espíritu Santo me está guiando? ¿Cómo saber que no es una emoción o que es Dios que me está guiando? ¿Cómo saber si yo voy a tomar una decisión, viene de parte del Espíritu Santo o viene de mi emoción? ¿Sí? Pues todo esto lo vamos a saber para que tú lo analices y veas cuándo Dios está hablando, porque yo sé que aquí a muchos Dios les ha hablado. Unos han escuchado su voz, otros han tenido una emoción y la han dejado pasar. Y el ejemplo rápido fue cuando el profeta Samuel, ¿sí? Le hablaba a Dios en la madrugada y Samuel, y se levantaba y él iba al sacerdote: ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Otra vez Samuel, y él iba y le dice al sacerdote: está hablando el Señor. A la próxima que te hable, dile: heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? Y el sacerdote Samuel empezó a saber escuchar la voz de Dios. Aquí, con este estudio, hermanos, vamos a empezar a conocer, a escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo es Dios? ¿Cuándo es tu emoción? ¿O cuándo es el diablo? Porque el diablo también habla. También se convierte en ángel de Dios, dice la Biblia. Amén. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad?, este estudio con este versículo de Juan 3, y voy a terminarlo para entrar luego la próxima semana ya en redactar todo aquello, ¿verdad?, en el cual nosotros tenemos que aprender para saber escuchar la voz de Dios. En el 6 dice, fíjate lo que le dice, voy a leer desde el 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne
carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? No sabemos para dónde vamos, hermanos. No sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. No sabemos cómo nos va a cambiar el rumbo. ¿Sí? Les digo, yo quería ser futbolista profesional. Y el Señor me trajo y me hizo pastor. ¿Yo lo quise? No, yo no lo quise. Si el Señor me hubiera dicho todo lo que iba a pasar, pues le digo, no, yo bien me rasgo, ¿verdad? No le entro. Pero me aventó al ruedo. Sí me habló, sí me llamó por medio de una palabra. Yo se los he testificado cómo fui llamado al pastorado por medio de ese día que me sucedió todo lo que me sucedió. Y me habló y me dio Isaías 55:5. Y en el momento lo leí y no lo entendí. Vendrá gente a ti, correrá a ti, ¿verdad? Por mi causa, porque yo te he honrado. No es esa palabra, pero fíjate, la estaba leyendo y estaba llorando. El Espíritu Santo tocando mi vida, ¿sí? O sea, yo no entendía la palabra, pero el Espíritu Santo me estaba tocando mi espíritu y yo sentí el poder de Dios ahí. Después, 2, 3 años más adelante entendí, Señor, esta palabra que tú me diste era para mí y me estabas hablando al pastorado. ¿Sí? Cuando yo todavía, siendo cristiano, me iba a jugar fútbol. En los primeros días de que yo me hice cristiano, cuando yo entiendo la palabra, mi concepto cambió, mi idea cambió, mi actitud cambió, mi forma de ser cambió, ¿verdad? Mi forma de ver las cosas allá en el mundo cambió radicalmente. Los caminos que caminaba antes ya no los caminé, ahora caminé otros donde me llevó el Señor, donde me llevó el Espíritu Santo. Y algunos se han de acordar, ahorita no está Mechita, pero la primera campaña que hicimos, Dios hizo unos milagros tremendos allá en Tamiagua. Y yo no sabía nada de hermenéutica, de teología, no sabía nada. Pero tenía mejor maestro que era el Espíritu Santo. Hermanos, vimos como un hombre con un tumorzote aquí, hermanos. Se le hizo la bola, así bien gigante. Y oramos por él, ¡pum!, se le desapareció la bola. Yo hasta me quedé sorprendido, hermanos, de lo que estaba pasando. Ni me la creía. ¿Sí? Pero también ahí aprendí que no era yo, que era él. ¿Sí? A través, ¿verdad?, de este instrumento. Dios te va a usar como un instrumento para que hagas un milagro, para que lleves la palabra, para que convenzcas a la gente. Amén. Entonces, el nacer de nuevo, hermanos, implica, ¿sí?, que tú estés convencido de lo que Dios primeramente va a hacer en ti. Porque primero va a trabajar contigo, primero te va a pulir a ti, primero te va a hacer que te duela a ti para cuando te esté formando. ¿Sí? ¿Cómo te puede venir la formación, hermano? De muchas maneras. Pero te voy a decir una cosa, esa formación va a doler. Va a doler. Yo pasé cosas tremendas. Yo sé que tú vas a pasar cosas tremendas. Pero decía Jesús que tenemos que tener confianza en Él. En el mundo tendremos aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, primero te voy a forjar a ti para que después tú forjes a otros. ¿Sí? Porque Dios te quiere usar. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermano.
Tu salvación es gratis. Gratis. Solamente con que creas en el que murió por ti en esa cruz. Ya, Él pagó tu salvación, ya. Pero tu unción sí va a costar. A los que no saben que son nuevos, que es la unción, es el poder máximo de Dios en un ser humano sobrenaturalmente. Y cuando tú oras, cuando tú pones manos, suceden cosas y señales sobrenaturales. Pero eso sí te va a costar. Y yo les explicaba hace mucho tiempo, son niveles que nosotros vamos a ir subiendo de nivel en nivel. Entre mayor unción, nosotros vamos a ir subiendo niveles. Pero en este proceso, aquí yo voy a pasar cosas que me van a forjar. Señor, quiero más unción. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Quiero más unción, pero vas a venir más pruebas. ¿Sí? Porque yo tengo que ser merecedor de la unción. Tengo que pasar un proceso de santidad, un proceso de comunión, un proceso de nacimiento de nuevo, un proceso cuando yo esté en el mundo, cómo voy a ser probado, y Dios me va a decir, en verdad, este sí es fiel. Y órales, viene la unción sobre la vida de esa persona. ¿Quiero otro nivel más alto? Hay otra prueba más difícil. ¿Sí? ¿Cómo tú crees que Jesús, para estar donde está? Bueno, tú sabes que cuánto le costó. Todos los profetas, hermanos, pasaron por ciertas circunstancias. O sea, la sombra de Pedro sanaba, la pura, pasaba la sombra de Pedro y tenía unción y sanaba. Pero le costó pedrada, le costó castigo, le costó cárcel. Los paños que oraba este Pablo, ¿sí? Y Pedro también. Tráiganme los paños, vamos a orar. Y ponía las manos, ahora sí llévense a estar el enfermo. Y lo ponían encima del enfermo y sanaba. Todo eso le costó. ¿Sí? Hermanos, pareciera que la santidad es inalcanzable, pero sí se alcanza. La santidad, vuelvo a repetir, no es que tú estés ahí en una repisita con tu foto, una velita, te lleven flores o te lleven lo que te gusta, el cafecito, ¿verdad? La santidad es apartarte del pecado nada más. Y eso te lleva directamente al trono de la gracia de Dios. Yo no sé cuál es su nombre, hermano. Creo que es la segunda vez que viene, ¿verdad? Esteban. Yo lo vi la semana pasada y venía muy mal su cara. No sé qué tendría. Hoy lo veo diferente. Y yo recuerdo que oré por usted. No sé cuál es su aflicción. Pero yo le digo, Esteban, que está en el mejor lugar. No la iglesia, ¿sí? Está en el mejor lugar y la mejor búsqueda, que es Cristo Jesús. Y en esa búsqueda usted va a encontrar su solución. Amén. ¿Lo cree? Amén. Tan solo le veo su rostro, porque usted venía muy afligido la semana pasada. Y le vi mucha aflicción. No sé si sería enfermedad o algún problema. Dios lo sabe. Pero si lo que Dios empieza, Dios lo termina. Créalo. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo. Aquí le vamos a dejar, hermanos, porque quiero rápidamente hacer algo, un acto. ¿Sí? Me quedé en el versículo